Pues esta predicación la titulé Falsos apóstoles, pero así como hay falsos apóstoles, también hay falsos profetas. O sea, el Padre de nuestro Señor Jesucristo llamó a los profetas para edificar la palabra, que son las Escrituras, y eso está desde Génesis hasta Malaquías, ¿sí? Que todo ya está establecido en la palabra que es la Biblia, ¿sí? O sea, ya todo está escrito, ya no hay de que va a haber, o sea, profecías faltan por cumplirse, de todo lo que esos grandes servidores de nuestro Señor, Dios les reveló, Dios les enseñó y su Santo Espíritu fue el que los guió y los dirigió. Pero no es de que va a venir una persona y que se dice ser un profeta y empieza a hablar pura carne, puras herejías, puras mentiras y puros engaños. O un apóstol, no, nuestro Señor nada más tomó a 12, ¿sí? No tomó a tantos, y uno de ellos fue un traidor, y ese es Judas, ¿sí? El que robaba el dinero, pero después se arrepintió y lo tiró, lo regresó al templo. Y yo, los que están aquí que se dicen ser apóstoles, lo que quieren es dinero, 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 y son insaciables, ¿sí? Entonces eso no es de Dios. Para que aprendamos nosotros a discernir las cosas buenas de las malas, ¿sí? Entonces nuestro Señor, el Padre de nuestro Señor Jesús, llamó a los profetas de Génesis a Malaquías. Vino Jesucristo y Él estableció los 4 evangelios, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas y San Juan. Vino el apostólico y es desde los Hechos hasta Apocalipsis y se terminó todo, ¿sí? ¿Qué es lo que queda? Pastores, evangelistas y maestros para enseñar y edificar a la iglesia, porque todo ya está escrito. Yo no te voy a profetizar porque ya todo ya está hecho. Te voy a enseñar para que tomes el alimento, para que venga el crecimiento a tu vida. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Y ahorita a la luz de la palabra vamos a hablarlo y vamos a irlo predicando y enseñando para que se hable tal y como está escrito. Dice la palabra que no tenemos que quitarle ni una jota ni una tilde, que todo lo que Él estableció tenemos que hablarle, ¿sí? Y vamos a comenzar en 2 de Corintios capítulo 11. Versículo 12. Y esto no es nuevo, no, esto ya viene desde los apóstoles, de los verdaderos genuinos apóstoles de nuestro Señor. O sea, no se crean que ahorita es algo nuevo, no, esto ya viene, es una plaga incontrolable que se está metiendo y que ya está en la iglesia. Para que veamos la palabra, a la luz de la palabra Él nos va a enseñar. Porque Él es el maestro. Y cada que nosotros tenemos esa relación y comunión con su palabra, Él nos enseña para que no seas engañado, no seas manipulado por esos hombres que vienen nada más a transgiversar las escrituras. ¿Ya lo tienen? Esto es lo que está diciéndole Pablo a la iglesia de los Corintios, dice: pero seguiré haciendo lo que hago a fin de quitar todo pretexto a aquellos que buscando una oportunidad para hacerse iguales a nosotros, se jactan de lo que hacen, ¿sí? O sea, Pablo siempre hizo lo mismo, predicar el evangelio del reino. Pero también había otras personas que también se habían infiltrado, esos judíos legalistas, aún del mismo pueblo de Israel, siempre estaban oponiéndose lo que hicieron también con Jesucristo nuestro Señor. Y esto que está pasando hoy en día se vuelve a repetir. Vea los siglos que han pasado y cómo la iglesia no ha crecido, no ha aprendido por este tipo de charlatanes que se han infiltrado y que hoy en día los idolatan.
que va a venir el profeta, que va a venir el apóstol. Esas son puras mentiras y engaños del diablo y Satanás. Por eso nos dimos a la tarea de sacar esta predicación, ¿sí? Dice, pero seguiré haciendo lo que hago, ¿sí? O sea, no una cosa ahorita y otra cosa después, no. Siempre lo mismo. Porque la palabra es la misma hoy, ayer y por los siglos de los siglos. La palabra es indubitable, la palabra es de principio a fin la misma. Dios no cambia. Dice, yo soy el mismo hoy, yo soy el mismo ayer y por los siglos de los siglos. En mí no hay sombra de variación ni mudanza de tiempo. Y eso es lo que está hablando Pablo, ¿sí? Así de que, pero seguiré haciendo lo que hago, con una finalidad, dice, a fin de quitar todo pretexto a aquellos que buscando una oportunidad para hacerse iguales a nosotros, se jactan de lo que hacen. Esas personas que están aquí, que dicen ser apóstoles, ¿no se jactan? Con una corbata que traen y ya empiezan acá, que la unción y recibe el Espíritu Santo y que Dios te va a bendecir, que Dios te va a multiplicar. Esas son puras mentiras. ¿Sí? Esas personas no hablan de la palabra, hablan de su propia carne. Porque si tú estás en pecado, pues no te va a bendecir nuestro Señor. Te tienes que arrepentir, ponerte a cuentas y empezar a caminar dentro de su plan y de su propósito para que Él empiece a tomar el control de tu vida, de tu familia, de tu negocio, de tu empresa. No nada más de hablar por hablar, no. La palabra es la que nos va a llevar a otro nivel, a otro crecimiento. Y esas personas se jactan. Y ella todas las... A gran cantidad, a gran multitud de la iglesia la tienen ahí toda tonta, atarantada. ¿Sí? Porque va a venir fulano de tal, va a venir Maldonado. Pues esos hombres están corrompidos por el dinero, ni son apóstoles. Son personas mentirosas, engañadoras, manipuladoras que tienen a la iglesia dormida. Por eso Pablo le dijo, hey, despiértate y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y ese tipo de personas así tienen a la iglesia, a gran multitud de la iglesia, porque no se les ha revelado el evangelio del reino. ¿Sí? Dice el 13, aquí ya lo está confirmando, de ese tipo de personas que se jactan de ser apóstoles, de esas personas que se jactan de ser profetas. Dice, tales individuos son falsos apóstoles, obreros, estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. ¿Sí? Obreros que trabajan para su bien, para sus deleites. ¿Sí? Que son personas egocentristas, que no le dan la gloria a nuestro Dios. Se disfrazan, no dice que son. ¿Por qué? Porque aún Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Sí? Esas personas que están aquí son lobos rapaces, esperando a ver a quién devoran, a quién le quitan lo que tiene. Pero no es que sean apóstoles. ¿Sí? Nuestro Señor estableció a 12 y uno fue un ladrón. Y estoy hablando de Judas. Pero después, en la soberanía de Dios, no fue a través del hombre, fue a través de ese encuentro divino que nuestro Señor Jesucristo tuvo con Pablo. Esa persona que se aventó, que se ahorcó, que pereció, que fue Judas, Jesús la reemplazó por el apóstol Pablo. No fue por investidura del ser humano. Dijo, ¿sabes qué? Ahora tú vas a ser el otro apóstol. Y es el gobierno de Dios. 12 es el gobierno de Dios. Es el reino del Dios Altísimo. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros debemos ir entendiendo. Habla de que son obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. ¿Sí? O sea, te hablan de Cristo, pero te estafan. Porque no son verdaderos, son falsos. ¿Sí? Y habla de estafadores. Una persona que estafa es una persona que te roba. O sea, si tenemos a Jesucristo y si estamos en el mismo espíritu, pues, ¿qué dice la palabra?
Amemos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no para robarte, para cuidarte, para vernos los unos a los otros, para amarnos los unos a los otros, para edificarnos los unos a los otros, porque somos la iglesia de Cristo. Así de que para que vamos entendiendo qué tipo de personas hoy en día se están infiltrando, y ya están infiltradas en las iglesias, y ese tipo de personas donde quiera las invitan, y ahí van todos los tarados, no siguiendo a Jesús, siguiendo a un hombre, que se dice ser, pero no lo es. O sea, nada más él se dice, pero que Dios lo respalde no lo es un mentiroso. Y ahorita lo vamos a ver con las escrituras, porque la escritura es la que nos va a revelar y nos va a enseñar qué tipo de personas son esos que se dicen ser, pero no lo son. Dice el 14, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. O sea, el maligno, cuidado con esas personas, que no son hijos de Dios. No, aquí nos está hablando claramente, se disfrazan, ¿sí? Pero son del maligno. Así hoy en día se ha infiltrado toda la maldad en la iglesia de Jesucristo nuestro Señor, y hay multitudes y millones que han sido arrastradas por ese tipo de personas, por no tomar un compromiso y una relación con nuestro Dios, por no establecer un altar en tu cuarto secreto, porque es donde Él te va a hablar y te va a decir y te va a enseñar qué es lo que hagas y qué es lo que no hagas, qué es lo bueno y qué es lo malo, para que sepas discernir una cosa de la otra. Dice el 15, por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfrazan de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. O sea, lo que están haciendo es su testimonio, y el día de mañana, tarde o temprano, van a pagar de cada una de las cosas que hicieron. ¿Sí? Porque lo que sembremos, eso es lo que vamos a cosechar. ¿Sí? Ahorita lo ven color de rosa. ¿Sí? Hay multitudes que están haciendo las cosas incorrectas y están arrastrando a millones de que se dicen ser cristianos porque no lo son también. Están siguiendo un hombre, ¿sí? No están siguiendo a Jesucristo. ¿Sí? Porque cuando seguimos a Jesucristo, tomamos nuestra cruz y lo seguimos, no al hombre. Porque sabemos cuando es de Dios y cuando no es de Dios. Y esa es la evidencia de lo que hace Dios en la vida de un cristiano. No de uno que se dice ser, pero no lo es tampoco. Porque hay muchos que dicen son, pero los ves en su testimonio, todavía andan con aretes, todavía hablan palabras corrompidas, todavía se avientan. Esos no son. Si tú naciste de nuevo, todo lo viejo quedó atrás. Todo ha sido hecho nuevo por nuestro Señor Jesucristo. Y Él no deja nada a medias. El que comenzó la obra la perfeccionará hasta el final. ¿Cuándo? Cuando tú estás siguiendo a Jesús, no cuando estás siguiendo a un charlatán. Y ese es el problema por lo cual multitudes que están en la iglesia se están desviando cada día más del camino, cada día más del propósito divino de nuestro Señor. Y es triste cómo van a terminar esas gentes. Así que veamos que esas que se dicen ser apóstoles no lo son. Esos que vienen diciéndose que son profetas ya no lo son. Ya todo está aquí. Y ahorita lo vamos a ver con la palabra. O sea, no es porque uno esté en contra, no. Está uno a favor de lo que Dios ya estableció, porque esto nos llena, nos edifica, nos da crecimiento, nos da el discernimiento y el entendimiento. O sea, la palabra es gloriosa, la palabra es Dios mismo hablándonos a nosotros. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros debemos de entender, que no Jesús está desligado de la palabra es Jesús, la palabra es el Espíritu Santo, la palabra es Dios mismo. ¿Sí? Hay muchos que la leen pero no lo obedecen, sin darse cuenta que no están obedeciendo a Dios. ¿Sí? Porque es la palabra misma, es Él, es su soberanía, es su deidad. Nosotros no podemos contender con lo que Él es. Él lo estableció así, si lo estableció es porque así es. Lo que únicamente debemos hacer es obedecer y creer lo que Él nos ha enseñado,
¿Para qué? Para que Él entre a favor de cada uno de nosotros. Para que vele por la vida de cada uno de nosotros. Si no, no está en nosotros. Dice que Él toca la puerta. ¿De cuál puerta? Del corazón. ¿Para qué? Para que Él entre. O sea, si tú no le hablas, ¿tú crees que va a entrar? Él no va a entrar. Y la evidencia se va a ver y se va a mostrar. Con tu testimonio, con lo que tú estés haciendo, con lo que tú estés hablando, con lo que tú estás dando. Vayamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Y dice en el encabezado, a la iglesia de Éfeso. Nosotros somos la iglesia. Veamos que lo apostólico, ¿de dónde comenzó? De Hechos, Apocalipsis, lo apostólico, ¿sí? Lo profético fue de Génesis a Malaquías. Y los 4 evangelios fueron de Mateo a San Juan, a través de Jesucristo nuestro Señor, ¿sí? Entonces toda la escritura ya está. Por eso cuando Él fue crucificado, que dijo, consumado está, hecho está, ya todo está hecho. Ok, falta que vayan pasando las profecías que los profetas establecieron y decretaron a través del Padre y de su Santo Espíritu. No que va a haber otro profeta. No, mi amado, puras falsedades. Dice, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Dice, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Vemos que cuando estamos en una relación podemos descubrirlos. Si tú no tienes una relación, una comunión, te van a engañar. ¿Sí? Si tú nada más vives a tienta, nada más oyendo, y si tú no te metes a la escritura, fácil te van a manipular. Pero si tú tienes una relación, una comunión con tu Dios, Él te va a enseñar. Él te va a revelar lo por venir, no lo que ya pasó. Lo que viene en tu presente, en tu futuro y en tu final. Y de esa manera nosotros vamos a crecer y aprender a la estatura de un varón perfecto que su nombre es Jesús. Habla de esfuerzo también, dice. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y que se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Y está hablando de la iglesia, dice. El 2 dice, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. O sea que estamos constantes. No que estamos un tiempo ahorita y ya después no, estamos constantes. ¿Sí? Sé que no puedes soportar a los malvados. O sea, nosotros estamos aquí para, ahora sí que, no permitir ningún mal, ningún pecado, ¿sí? Tenemos que, ahora sí que exhibirlo. No podemos vivir o estar predicando y enseñando cuando la gente está haciendo lo que quiera. No, nosotros estamos para exhortarlos en el nombre de Jesús y para decirles que se arrepientan, porque el día de mañana viene juicio sobre su vida o sobre su familia. Para eso estamos aquí, no para permitir ser manipulados por una moneda y quedarnos callados como mudos como perros, no. Dios nos dio la boca para hablar y para declarar la bendición que es la que enriquece para cada uno de nosotros. Podemos pedirle su bendición, dice, dame, por favor, bendíceme el fruto de mi trabajo. ¿Sí? O sea, ya más humildes, por favor, bendíceme. ¿Sí? Y tenemos que ir creciendo y aprendiendo. Yo nunca lo había dicho, hasta hoy lo dije. Por favor, bendíceme, por favor. No soy digno. Y a veces nosotros sentimos que todos lo somos o que todos lo podemos, hasta que Dios nos va a pedir permiso para lo que vamos a hacer. No, nosotros no somos dignos de nada. Hay que pedirle, por favor, Señor, bendíceme, cuídanos, protégenos. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Cuando tú tienes una relación, una comunión con Dios, rápido los puedes discernir.
Si tú no tienes una relación de comunión, fácil te van a manipular y te van a engañar. Y vas a ser un títere más. ¿Sí? Así que eso es lo que cambia el entorno cuando tenemos una verdadera relación y comunión con nuestro Dios. Él te va abriendo, no solamente tus ojos, te está abriendo tu corazón, te está abriendo tu mente para poder discernir todo lo que hoy en día se está haciendo a la iglesia que se dice ser de Cristo. ¿Sí? Hay muchos que avientan hasta veneno y recibe. ¿Qué vas a recibir? Si ya lo recibimos cuando fuimos bautizados. Esto es lo que nos enseña la palabra. Cuando Jesús se fue sumergido en el río Jordán, dice la palabra que el Espíritu Santo descendió en forma corporal de paloma. Y el Espíritu Santo lo guió al desierto. ¿No hicimos el mismo acto nosotros? ¿Qué más vas a recibir? ¿Otro espíritu demoníaco? Si está dormido, eso es lo que va a llegar a tu vida. ¿Sí? Y te va a atormentar. Y te va a sacar del plan y del propósito divino de Dios, nuestro Señor. Porque espíritus hay, pero el Espíritu Santo es uno nada más. ¿Sí? Y tú tienes que dar a la tarea de saber quién es el que está dentro de tu vida. Si es el Espíritu Santo o son espíritus manipuladores, engañadores, detractores. Así de que Dios nos va a revelar, por Dios es luz. No estamos en tinieblas, estamos en la luz, que es Jesús. ¿Y qué es su palabra? Que cuando la luz llega, o sea, ¿llegó o no llegó? ¿Está o no está? Si está, tú puedes ver lo que Satanás quiere poner, o que quiere hacer que tú creas una verdad cuando es una mentira. Si estás en oscuras, pues no vas a ver nada. Y si te dice una mentira, la vas a creer como una verdad. Pero si estamos en la luz y vivimos con la luz, no puede haber eso en la vida de un cristiano. Ni debe de haberla. ¿Sí? Vayamos a Romanos capítulo 15. Y por eso es fundamental que nosotros estemos siempre con la palabra. Siempre, siempre. Con la palabra es el alimento para nuestra alma. Y aquí nos lo va confirmando ya de una manera mucho más amplia. Ya está hecho, ya lo hicieron en otro tiempo, no lo están haciendo, no lo van a hacer, no. 15:4. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo, el último de los apóstoles de Jesucristo. ¿Sí? No de que haya más, no. Dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Se está escribiendo, ya está escrito en el pasado. Se escribió en el pasado, con un propósito de enseñarnos, de prepararnos, de capacitarnos. Dice, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. ¿Quién es nuestra esperanza en gloria? Es nuestro Señor. Por eso estamos aquí. Si nosotros no tuviéramos esperanza, ¿qué estaríamos haciendo aquí? La esperanza es de lo que Él nos ha enseñado y nos ha revelado. ¿Sí? Ese pacto sempiterno que Él un día estableció contigo, conmigo y con la Iglesia Universal. Pero que hoy en día están transgiversando las Escrituras. Porque dice aquí la palabra, dice, de hecho todo lo que se escribió en el pasado, no en el presente ni en el futuro, no, en el pasado, que viene siendo lo profético, lo de nuestro Señor Jesucristo, los 4 evangelios, y aquí está hablando el mismo Pablo, ¿sí? Del pasado, porque el final termina en lo apostólico, que es de Hechos de los Apóstoles hasta Apocalipsis, y se terminó todo. ¿Sí? Ya no es que haya apóstoles o profetas, ya todo está escrito en la palabra. Ahora si yo estoy aquí y si Dios me yo te lo voy a enseñar, pero no es algo que Dios me inspiró, algo que Dios me enseñó. Ya está aquí.
Porque para Dios todo lo que está aquí ya es historia. Él ya lo sabe. Y nosotros, en la medida que tengamos esa relación y esa comunión, nosotros mismos vamos a ir aprendiendo, vamos a ir creciendo a lo que Dios ya estableció. ¿Sí? Él ya lo hizo todo. Nosotros, en la medida que estemos aquí en este mundo, vamos a ir creciendo, vamos a ir aprendiendo y nunca vamos a dejar de aprender. Nunca vamos a dejar de crecer y nunca vamos a llegar a entender todo lo que está escrito en la palabra. Otra de las cosas, solamente Dios, porque Él es el dueño de todo. O si tú eres Dios, pues entonces tú también sabes todo. La esperanza, ahora la esperanza, ¿cómo llega a nuestras vidas? Por la fe que tenemos a través de esa relación y comunión. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios nuestro Señor. Por eso estamos aquí, porque no vivimos de vista. No, ni estamos por vista, no, vivimos y estamos por fe y hemos tomado la decisión de edificar nuestra casa en la roca inconmovible que su nombre es Jesús. No estamos a tientas nosotros. Nosotros ya tenemos un fundamento y el fundamento de nuestra vida es Jesús. ¿Sí? Si tú no vives o si tú no te cimentas en la roca, tú estás en arena y fácil te van a sacar esas personas. Vas a ir tras de ellos. No vas a ir tras de Jesús. No. Cuando estamos cimentados en la roca, Jesús nos enseña qué es lo que vamos a hacer, dónde vamos a estar, cómo es lo que vamos a hablar. No lo que queramos. Dice el 5, que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús. ¿Qué nos infunde nuestro Señor? Nos da aliento. Si no respiráramos, estuviéramos muertos. Nos da fuerzas. Nos da perseverancia de estar constantes en tiempos difíciles, en tiempos de prueba, en tiempos de aflicción. Si tú no te agarras de Jesús, ¿de quién te vas a agarrar? ¿De un hombre? ¿De tu dinero? ¿De tus bienes materiales? Todo va a perecer. Y el único que va a quedar se llama Jesús. Y por eso tenemos que estar en Jesús. Conforme al ejemplo de Cristo Jesús. ¿Sí? Que el Dios, fíjate, está hablando del Padre, dice, que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda a la iglesia de los romanos vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús. O sea, uno. ¿Sí? Que todos vivamos en armonía, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. ¿Y el ejemplo quién es? Jesucristo nuestro Señor. No es el hombre, no es el pastor, no, es Jesús de Nazaret. Y aquí en el otro lo confirma más. ¿Sí? En el 6 dice, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como iglesia, ¿cómo debemos estar? Un solo corazón. Un mismo espíritu, no son muchos. Es un Espíritu Santo. ¿Para qué? Para glorificar y exaltar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso estamos aquí. Para exaltarlo, para glorificarlo, para bendecirlo, para entronarlo. Decirle que por Él vivimos, nos movemos y existimos. Que no es en nuestras fuerzas lo que Él ha permitido depositar en nuestras manos, que es por su gran amor y su gran misericordia, no para que te jactes, es para que nosotros seamos mansos y humildes de corazón, pareciéndonos a Jesucristo nuestro Señor. El ejemplo es nuestro Señor Jesús. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Y por eso nos deja un gran legado de enseñanza y de aprendizaje. ¿Qué era lo que hacía Jesucristo? En la madrugada y en la noche se subía a orar al Padre. Y eso mismo debemos de hacer nosotros como iglesia. Si no, te van a bailar y te van a sacar del plan y del propósito de Dios. Si tú piensas que por venir a las reuniones y congregarte que tienen eventos y eventos, eso no es suficiente. Lo que es suficiente y más que suficiente es que tú aprendas del maestro de maestros. Y el maestro no le va a enseñar a cualquiera, le va a enseñar a sus discípulos. ¿Sí? Si no todos hubieran sido enseñados. No, 12 dejaron todo por seguirlo a él. Y la misma pregunta te hago, ¿estás dispuesto a seguirlo a él? ¿Has renunciado a tu yo? ¿Has renunciado a tus bienes? ¿Has renunciado a tus proyectos? Porque si nosotros no renunciamos a lo del mundo, no podemos tener lo espiritual ni lo celestial. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. ¿Sí? Entonces nuestra vida debe de vivirse como se vive en el cielo. ¿Sí? En el cielo no hay enfermos, en el cielo no hay pobres, en el cielo no hay hospitales. ¿Sí? En el cielo no hay necesidades. Y en esa magnitud debemos de vivir nosotros como iglesia. Una iglesia que viva en santidad, para que Dios se mueva en su soberanía y en su esplendor y haga lo que tenga que hacer en medio de cada uno de nosotros. A una voz dice, no que cada quien lo haga cuando quiera, no, que todos estemos unánimes, alabándole, exaltándole, glorificándole, clamándole, que venga y tome el control de nuestra casa, que venga y tome el control, bajar el cielo a nuestra casa, a nuestra iglesia, ¿sí? Porque nosotros somos el templo de su Santo Espíritu, para que Él more y Él pueda habitar y pueda moverse con libertad y hacer lo que le plazca hacer, lo que tenga decidido y planeado y preparado desde antes de la fundación del mundo en la vida de cada uno de nosotros. Así de que son cosas que nosotros debemos de aprender. Sí. Vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 20. Ya lo tienen, dice, y esto es lo que Pablo le está hablando a la iglesia de los Efesios, relacionado a todos esos charlatanes, ¿sí? Que se querían infiltrar y ser llamados apóstoles. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Un fundamento se pone cuando se va a construir una casa. Un fundamento son las bases, son las zapatas que van a soportar las paredes y lo demás que se vaya a poner. Eso es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, ¿sí? Y la piedra, ¿quién es? Jesús. Cuando tú edificas en la roca, dice en el Evangelio de Mateo, que vendrán tormentas, tempestades o lo que venga y tu casa se va a permanecer, porque tú has decidido edificar en la roca, ¿sí? Entonces el Evangelio del Reino es uno, ¿sí? No está separada una cosa de la otra, es uno. Y por eso ahí nos habla literalmente, ¿sí? Que aquel que edificó en piedra o en roca, vinieron problemas, vinieron circunstancias difíciles, pero tu casa permaneció. Y aquel que edificó en la arena fue aquel que nada más recibió una religión, una tradición, una costumbre, vino un problema, pues no solamente vino el problema, te mató, o te destruyó la familia, o te dejó en la miseria. ¿Sí? Entonces aquí está hablando de la piedra angular que es Jesús. ¿Sí? Y Él es la cabeza, dice, la cabeza, porque nosotros somos la novia. ¿Sí? Nosotros somos los miembros y Él es la cabeza de la iglesia. ¿Sí?
Entonces Él no viene por una iglesia toda manchada, toda arrugada, no. Él viene con una iglesia radiante. Entonces eso es lo que vemos. Aquí habla de los dos ya, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿Sí? Porque lo profético, como le estaba hablando, o sea, fue todo el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y después, lo apostólico, que es de Hechos a Apocalipsis, a través de los 12 discípulos que tomó nuestro Señor. Dice el 21, en Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Habla de Jesús, dice en Él, en Jesús. Nosotros que somos, ¿el qué? El templo del Espíritu Santo. O sea, Él es el que ha puesto los cimientos, Él es el que ha puesto la base, el Espíritu Santo es la roca que habita en nosotros. Y no puede haber otro fundamento. No puede decir que yo vine y hablé y te profeticé o te estoy hablando tal o cual incoherencia. No, mi hermano, ya todo está. Y esto lo está hablando para la iglesia, porque nosotros no pertenecíamos a los judíos. Nosotros éramos de los gentiles y somos de los gentiles los que todavía no han creído en nuestro Señor. Hay muchas versiones que hablan de paganos, que les gusta el mundo. ¿Sí? Pero Dios a través de su sangre tuvo compasión y misericordia de nosotros. Entonces primero está hablando del fundamento que es la iglesia, que ya se estableció a través de ¿quién? Lo profético, a través de lo apostólico y a través de Jesús. Aquí lo está hablando específicamente del Antiguo Testamento, todo lo profético, de los 4 evangelios de Jesús y de hecho de los apóstoles, Apocalipsis a través de los apóstoles. Está nombrando esas 3 áreas. Entonces ya está establecido la iglesia. Ya no podemos poner otro fundamento. Por eso Pablo no predicó en la nación de Israel, no. Pablo salió a los gentiles, porque también allá había los apóstoles, estaban hablándoles y predicándoles. Pablo, Juan y todos los que Dios llamó para predicarles y que se arrepintiera el pueblo de Israel. Entonces Pablo fue el último de los abortivos y él no edificó sobre el fundamento de los demás que ya estaban hablando y predicando la palabra. No, si él se salió a predicarle a los gentiles, ¿sí? Pero dentro del mismo orden, dentro del mismo plan. Por eso Pablo decía, el evangelio no consiste en palabras sino en poder. Habla del evangelio. ¿El evangelio de quién? Del reino de Dios. El evangelio mesiánico de Jesús. De Mateo, Marcos, Lucas y San Juan. ¿Sí? Por eso habla de los 4 evangelios ahí. Entonces para que veamos que nosotros no podemos permitir que esa gente se infiltre viniendo a decir que son profetas o que son apóstoles. Dice el 22, en Él, también en Jesús, está hablando aquí de Jesús. Dice, en Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. ¿Nosotros no somos la morada del Espíritu Santo? Somos nosotros el templo del Espíritu Santo. Y hay de aquel que esté en contra del Espíritu Santo. Porque todo aquel que esté en contra del Espíritu Santo, ya no hay perdón de pecados, sino que viene un juicio de Dios a la vida de la persona. Por eso es importante pedirle a Dios que nos vaya revelando y enseñando su plan y su propósito. Estas personas que vienen a decir que son apóstoles, ¿de dónde lo sacan? Ahorita lo vamos a confirmar con la palabra, ¿sí? Para que vean de dónde han sacado, de sus propias concupiscencias, de su propio egocentrismo, de su propia altivez de espíritu, no del Espíritu Santo.
Nosotros somos morada del Espíritu Santo. ¿Sí? Y hay que dejarlo que Él se mueva como quiera hacerlo, porque todo lo que hace es bueno, agradable y perfecto. Y Él siempre nos va a guiar a toda verdad. Y vamos a terminar en Apocalipsis capítulo 21. ¿Qué significa Apocalipsis? Revelación. O sea, no está encubierto. Dice la palabra que la palabra está encubierta para los que se pierden, no para los que se van a salvar. Y ya habla en el encabezado, dice la Nueva Jerusalén. Apocalipsis capítulo 21, versículo 9. Y esto es lo que Dios le reveló al apóstol Juan. ¿Sí? Cuando estuvo en la isla de Patmos, le reveló todo el final de la historia del ser humano. ¿Sí? Y dice en el versículo 9, se acercó uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas con las últimas 7 plagas. Me habló así: ven, que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero. ¿Quién es la novia? La iglesia. ¿Esposa de quién? ¿Quién es el Cordero? Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? O sea, Dios ya lo sabe todo, Él ya lo hizo todo. Nosotros no, pero Él ya lo sabe todo. Para Él lo que estamos viendo, para Él es historia, porque Él ya lo conoce todo. Pero una cosa que tú no has vivido no puede decir que es historia para ti. O una cosa que tú no conoces no puedes decir, pues ya es historia lo que tú ya conoces. Pero lo que desconoces para ti no es historia, es algo que es nuevo para tu vida. ¿Sí? Para nuestro Señor ya todo esto es historia. Él ya sabe quiénes son y quiénes no son. Pero nosotros tenemos que darnos a la tarea de no permitir ser engañados por ese tipo de personas. Dice el 10, me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios. ¿Sí? A una montaña. Nuestro Señor siempre se ha manifestado en lo alto, ¿sí? No en lo bajo. Siempre Jesús iba al monte de los olivos a orarle a nuestro Señor. ¿No a quién? Siempre alejado del bullicio, ¿sí? Siempre en su presencia, porque es donde Dios te va a hablar. En medio del bullicio, del libertinaje, no vas a escuchar. Tienes que estar apartado ¿sí? Para que Él te empiece a hablar y enseñar, a preparar y a capacitar. Dice el 12, tenía una muralla grande y alta y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, en la que estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. Fíjese, escúchelo bien. Primero está hablando de 12 puertas. Y esas 12 puertas estaban custodiadas por 12 ángeles. Y en cada una de esas puertas estaba escrito el nombre de cada una de las tribus de Israel. ¿Cuántas tribus hubo? 12, fíjese, escúchelo bien. 12 es el gobierno de Dios. 12. ¿O hubo 13? Entonces nada más hubo 12, ¿verdad? Y como nada más hubo 12, estas son las que están aquí, establecidas en la palabra. Entonces quiere decir que si yo digo que hubo 14, soy un mentiroso, ¿no? Porque nada más me está enseñando que son 12. 12 tribus, ¿sí? Del patriarca. ¿Quién es? Pues de Israel. Son las 12 tribus de Israel. ¿Y quién es Israel? Jacob, el padre de cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces Dios es veraz, Dios es luz. ¿Sí? Dice el 13, 3 puertas daban al este, 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. Habla de 3, 3 y 3. ¿Sí? Y en cada una de ellas estaban escritos los nombres de las tribus de Israel. Y el 14 que dice, mire,
La muralla de la ciudad tenía 12 cimientos en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, estos charlatanes que están saliendo hoy en día, ¿son o no son? Ya están. Todo lo que nuestro Señor estableció, Él lo hizo. Ya eso de los que dicen de profetas, que dicen, eso ya es pura mentira, es puro engaño, pura hipocresía. ¿Y cómo tienen a la iglesia? ¿Sí? Recibe el Espíritu Santo, recibe. Yo lo recibí el día que yo fui bautizado. Porque eso es lo que me enseña la palabra. ¿Sí? Cuando yo lo acepto como mi Salvador, pues lo acepto. Pero cuando soy bautizado y que viene el Espíritu Santo, a mí me enseña la Escritura que es cuando me bautizo. Así como Jesús lo recibió, también nosotros lo recibimos. Si no nos hubiéramos bautizado. Y es de la misma manera. Entonces habla de un cimiento, un fundamento, una base. Y esa base ya está establecida. Ya Dios ya la estableció. ¿Sí? Ahorita estos hombres que están hablando, ¿qué quieren enseñar? Nada más quieren engañar y manipular a la gente, porque eso es lo que hacen. Si nosotros no nos ponemos abusados, el día de mañana va a estar igual como uno de ellos. ¿Por qué? Porque te hacen creer, o a través del engaño en el cual tú todavía estás viviendo, te hacen creer que vas a recibir el Espíritu Santo. Y ahí vas tú como una, ahora sí, como una oveja tuerta que no ve. Cuando nuestro Señor no nos enseña eso, Él dice, aviven el fuego del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, avivarlo en nuestro cuarto secreto, no que no lo tengas. El problema es que no tienes una relación y comunión con nuestro Dios. Y por eso viene ese tipo de personas y fácil te engañan. Hay nada más 12, fueron nada más 12, no más. Yo no sé hoy en día de dónde sacan tanto, pero la gente que los cree, en enlace ahora es una guarida de chacales, ¿sí? Porque eso no están predicando el evangelio del reino. Cada quien llegue y habla lo que quiere, no tienen temor de Dios, ¿sí? Porque si tuvieran temor de Dios, todo lo harían conforme a lo que ya está escrito. Y muchas cosas te hablan de la palabra, pero lo hablan para sacar ganancias para ellos mismos. Por eso también en Mateo 24 dice que muchos vendrán y predicarán en su nombre, ¿sí? Pero no son, ¿sí? Y esto está aquí en la misma época. Hay muchos que están engañados aquí mismo en Efesios 4:11, vamos a verlo para confirmarlo, que no estaba pues pero tenemos que confirmarlo porque es importante. 4:11 de Efesios. Fíjense lo que dice, y aquí lo toman, lo transgiversan las escrituras, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, con un propósito, dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Constituyó, no va a constituir. Cuando se habla de constituir, es algo que ya estableció, no es algo que va a ser. Ahora, ¿qué? Habla de lo primero, dice apóstoles. ¿Cuál es el rango más grande de aquí de los 5 que está hablando? Habla de apóstoles, ¿sí? Habla de profetas, habla de evangelistas, otro de pastores y maestros. ¿Cuál es el más grande de todos? No es el de los apóstoles. A Jesús le decían Rabí, y Rabí significa maestro.
Él fue el que les enseñó. ¿Sí? Por un lado, por otro, están mal. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros debemos darnos a la tarea, de que ese tipo de personas no te engañen. ¿Sí? Constituyó es algo que ya se estableció. ¿Qué estamos ahorita leyendo en Romanos 15:4? Que la escritura en otro tiempo ya se estableció, ya fue escrita. Y eso es lo que nosotros debemos de creer. La iglesia ya tuvo el fundamento, ya está establecido el fundamento. Ahora en la medida que tú te vayas metiendo, tú vas a ir creciendo de lo que ya está escrito, no de lo que va a venir un charlatán a decirte, no, mi amado. Esas son las herejías que se están infiltrando y metiendo hoy en día en la iglesia. Así de que hay que pedirle a Dios que nos dé la fuerza y la fortaleza, el vigor, porque ese tipo de personas van a ser enemigos nuestros, ¿sí? Porque no les va a agradar lo que uno le está hablando y predicando, ¿sí? Pero Dios en su soberanía, Él nos va a cuidar y nos va a velar por nuestras vidas, ¿sí? Porque tenemos un Dios fiel, tenemos un Dios verdadero, y a Él es el que hemos creído, sin que importe qué es lo que diga la gente, ¿sí? Que Dios los bendiga y que tenga compasión de aquellos que se han desviado del camino de la verdad, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.